nuestro primer invitado de la fecha. Estuvo varias veces. Vamos a hablar no solamente de economía, porque él ya está incursionando en política, así que, y ante lo que se avisora en la República Argentina, y sí, no tenemos que hablar solamente de economía, podemos hablar un poco de todo. Le damos la bienvenida en este sábado a Javier Milei. Javier, muy buenos días, Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Muchísimas gracias, gracias por atendernos, Gaby, por estar siempre. Bueno, Gaby, a ver, ¿la Argentina explota? La última vez que hablamos, el título fue ¿La Argentina explota? El tema es ¿cuándo? Ahora, pareciera que el gobierno está haciendo todos los deberes para poder cerrar todo como el año pasado. ¿La Argentina aguanta si esto pasa? Mira, de vuelta, la respuesta a la primera parte es la misma, es decir, Argentina inexorablemente va a explotar, ¿sí? La diferencia es el cuándo, digamos, es imposible saberlo, el tiempo es de Dios, pero, digamos, lo que sí sabemos es que cuanto más se esfuerce el gobierno por evitar la explosión artificialmente, no, digamos, o sea, vos podrías evitar las explosiones haciendo las cosas bien. Claro. Ahora, digamos, el método del parche lo que hace es que el día que explote va a ser mucho más fuerte. Es decir, el gobierno ahora está buscando utilizar la pandemia para volver a encerrar a los argentinos y para que su mecanismo de represión económica financiera, digamos, tenga más chances de funcionar. Claro. Es decir, recordad que el año pasado el problema del mundo desarrollado era la deflación, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, también, digamos, están tratando de utilizar esta situación como un mecanismo para poder poner un freno a la inflación que, digamos, tal como hemos venido anticipando a aquellos que creemos en la naturaleza monetaria de la inflación, tarde o temprano iba a pasar, mientras que los imbéciles que ocupan puestos en el gobierno, digamos, se reían de esa situación y le explicábamos que en realidad la política monetaria opera con rezagos. Bueno, ahora estamos viendo los problemas. Entonces, y entonces ahí aparece el ministro de Economía diciendo imbecilidades, que la culpa de la inflación es de los economistas que alertan sobre altas tasas de inflación y generan expectativas y que se remarcan, digamos, o sea, si no hubiera sobrante de dinero, o sea, no hubiera convalidación monetaria por parte del Banco Central emitiendo dinero, digamos, o sea, eso no existiría. O sea, y eso no necesariamente la convalidación monetaria tiene que estar hoy. ¿Me comprendés? Sí, totalmente. Porque en realidad, si vos estuviste emitiendo antes, digo, o sea, aun cuando hoy no emitas, digamos, generaste el sobrante monetario. Digo, Argentina, para que te des una idea, debería tener un M1 del orden de 4 puntos del PBI, tiene de 12. O sea, ahí solamente tenés una triplicación de precios potencial, digamos, tenés una base monetaria y media escondida atrás de las LELIQs y de los pases. Digamos, si el resultado fiscal está en línea al del año pasado, tendrías una base monetaria más, o sea que podrías multiplicar por 3,5 la base monetaria y tenés una represión de precios de 3. Eso 3,5 por 3 te da 10,5, eso es una inflación del 950% reprimida. Claro. O sea, y eso no se arregla, digamos, o sea, aumentando el gasto público financiado con emisión monetaria y los controles de precios cavernícolas de Paula Español y Matías Culfas. Sí, realmente parece Paula criolla, ¿no? Porque no pega una hasta ahora tampoco, ¿no? Digo, esto de los precios cuidados, son precios descuidados más que nada, más que cuidados, ¿no? Porque todo el mundo sabe que hacen, pero al final es escenografía pura, porque en este caso escenografía de góndolas, ¿no? Pero digo, si vos sabés que eso no tiene resultado, es como que el empresariado ya está un paso más adelante cuando el gobierno va a hacer el paso anterior. Entonces, esto ya se sabe. Ahora, qué terrible esto, ¿no? Esto de que estás confirmando en este reportaje hoy, un día como hoy, aquí ni más ni menos en Radio Realpolitik, que al final esto es un plan sistemático de gobierno nacional para controlar la inflación porque no sabe cómo controlarla.
¿correcto? Hasta ahí estamos. Sí, digamos, claro, aparte, a ver, el problema es siempre el mismo. Los controles de precios nunca funcionaron en la historia. O sea, yo estoy cansado de citar un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Claro. Y es porque nunca funcionaron. O sea, desde el 2800 antes de Cristo, la quinta dinastía de los sumerios. Es decir, la evidencia es que nunca funcionaron. Y si vos decís, bueno, y en algún país, o sea, bueno, Argentina tiene controles de precios desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, salvo durante la convertibilidad, y nunca sirvieron para pagar para pagar la inflación. Claro, ¿cómo le fue a la Argentina a partir de allí, no? Bueno, además. Bueno, Argentina su decadencia arranca, digamos, en 1916. Claro, y bueno. Bueno, es un poquito antes, pero por eso mismo coinciden los tiempos con ese tipo de cosas. Exactamente, o sea, las cuestiones, digamos, de inflación, Argentina las empezó a combatir de esa manera en la segunda mitad del siglo XX y nunca funcionaron. El único momento que Argentina no tuvo inflación desde que tiene Banco Central fue en la convertibilidad, donde el Banco Central básicamente actúa de caja de conversión, no de Banco Central. Entonces, totalmente. Entonces, la realidad es que nunca han funcionado los controles de precios, pero esto tiene que ver con lo que fue la última obra de Friedrich von Hayek, que se llama La fatal arrogancia. Claro. Ellos creen que, digamos, o sea, a ver, si vos tenés un imbécil como Kichilov que dice que la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel, cuando Rusia, cuando la Unión Soviética junto a los Estados Unidos, ¿sí? Tenían los mejores matemáticos del mundo, bueno, ¿qué podés esperar? O sea, entonces, o sea, Paula Español y Matías Culfas creen que el resto de los que lo intentaron aplicar son todos imbéciles y que ellos son más inteligentes. Ahí está la falta de arrogancia. ¿Y qué termina pasando? No funciona. Nunca funcionó y nunca va a funcionar de esa manera. Tiene que ser de otro. Ahora, me quedo honesto, ¿no? Se termina ratificando. ¿Y sabés en qué lo ratificó? Gente del gobierno, Javi, gente del gobierno, gente que ya está agotada también, trabaja porque tiene que trabajar, y bueno, pero también está agotada, ¿no? Creía algunas cosas y después de algunas cosas ya no cree y ya lo comenta porque ya no lo puede creer. Gente del gobierno me dice que, a ver, vuelve a ocurrir, y lo estoy chequeando también con colegas de distintos medios, los vamos chequeando, porque ya lo habíamos confirmado y ratificado el año pasado, y se vuelve y se repite este año, ¿bien? Para no ser redundante. Ahora estamos para fomentar la psicosis, lamentablemente muchos medios y muchos colegas fomentan la psicosis, hasta incluso lo critican al gobierno todo el tiempo, pero después al final ponen los carteles y las pantallas gigantes, récord de muertos, por ejemplo. Entonces al final terminan haciendo el caldo gordo a lo que quiere el gobierno en ese sentido, en el tema del COVID. Te decía esto, el año pasado, Javier, cada vez que querían justificar el alargamiento del encierro, 2 días antes, aumentaba justamente la cantidad de muertos, es decir, la carga de los muertos. Y no importaba si era de un mes atrás, 3 meses atrás, de qué provincia, todo así era. Era para justificar, mirá, va aumentando los muertos, lo mismo con los contagiados. Bueno, ahora están haciendo lo mismo. Hemos constatado, Javier, que en la última carga y la penúltima han cargado muertos de enero. ¿Me explico? De enero. Y estamos con la psicosis mediática, para decir récord de récord de récord. ¿Me explico? Entonces, cuando uno analiza eso y escucha y ratificar y confirmar que al final detrás de esto es para que haya menos movimiento, menos consumo, qué sé yo, y entonces al final poder dominar un poco la inflación, entonces uno ata hilos y asocia una cosa con la otra. ¿Me explico? Yo, digamos, ahí tomaría dos dimensiones del problema. O sea, uno tiene que ver con el tamaño del desequilibrio macroeconómico que tiene Argentina, que es monstruoso, ¿sí? Y otro, digo, con la forma, digamos, de enfocar o enfrentar el tema de la pandemia. Digo, yo, digamos, entiendo
que esta situación está contaminada políticamente, porque fíjate que ni siquiera se pueden poner de acuerdo con los datos. O sea, ni siquiera se pueden poner de acuerdo con los datos. Con lo cual quiere decir que la base objetiva para discutir, digamos, es flexible. Y eso, digo, no puede ser flexible. Eso sería lo único que no puede ser flexible. En ese contexto, desde mi punto de vista, o sea, hay cierto, digamos, o sea, problema ahí, pero también uno no puede negar, digamos, que las nuevas cepas son mucho más violentas. Totalmente, no. La contagiosidad existe, ¿eh? La contagiosidad existe. Bueno, por eso, las cepas son mucho más violentas, no solo en términos de contagio, sino, digamos, en chances de que si te agarra mal parado, te lleva puesto. Totalmente. Ahora, eso, la forma de combate óptimo es encerrar a la gente. No, el combate óptimo es testeos masivos, vacunación masiva. Y ahí es donde Argentina falla. Sergio, para que te des una idea, Inglaterra, que tiene cerca de 70 millones de habitantes, hace 2 millones de testeos por día. Claro, 2 millones por día. Claro, o sea, que casi en un poquito de un mes te testea a todo el país. Total. Bueno, Argentina, ¿sabes cuánto hace? 100.000 por día. Claro. ¿Me comprendés? Sí, o sea, totalmente. Hace 20 veces menos. Totalmente. Entonces, bueno, digamos, uno puede decir, bueno, está bien, digamos, o sea, tiene menos población, ok, tenemos 45 millones. ¿Cuánto deberíamos testear para estar en la línea de Inglaterra? Y 1.450.000, 1.500.000. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, no testeamos 15 veces menos. Claro, ni el 10% de lo que deberíamos. Exactamente, ¿me entendés? Es decir, vos tendrías que tener testeada toda la población en un mes, o sea, 1,5 millones por día tendríamos que testear. Así es como se hace. ¿Por qué Argentina tiene una tasa tan alta de positividad en los testeos? Motivo por el cual Argentina fue expulsado de las estadísticas One World Data. ¿Por qué? Porque obviamente testea sobre gente que tiene síntomas. ¿Y vos por qué usás esa estrategia? Esta estrategia la usaban al principio de la pandemia los distintos países. ¿Por qué? Porque no daban abasto con los testeos. Entonces iban y testeaban selectivamente. ¿Por qué? Porque no había suficiente testeo. Ahora, digamos, o sea, en Inglaterra, te lo mandan a tu casa los testeos. Claro, ¿Me totalmente, claro. O sea, y en un ratito estás testeado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso Argentina no lo hizo antes, no lo hace ahora. Fíjate las vacunas. O sea, ¿me comprendés? Sí. Te doy un dato. Y esto no es interpretación de quien les habla ni de ningún colega, ¿eh? O sea, esto no es medios, esto es política, ellos mismos. Te doy un dato. A la fecha de ayer, Javier, según lo que había prometido el gobierno, tendríamos que haber tenido ya más de 31 millones de personas vacunadas. ¿Cuántas tenemos? Listo, por eso. ¿Me comprendés? Porque también es cierto que si vos te agarrás el virus, pero vacunado, las chances de que te lleven puesto bajan sustancialmente. Entonces, ojo, bueno, podés contagiarte igual, podés contagiar igual, pero tenés menos probabilidades de que la pases mal, digamos. Exactamente. O sea, si estás vacunado, las probabilidades de pasarla mal caen sustancialmente. Exactamente. Y eso implica, digamos, que la probabilidad de muerte, digamos, cae estrepitosamente. Claro, bueno, la tasa de mortalidad disminuye muchísimo también. Bueno, por eso. Entonces, digamos, o sea, la estrategia, ¿en qué consta? Vacunación masiva, testeo masivo. Y Argentina no lo hace. Sí, y ni hay que hablar del vacunatorio VIP, ¿no? Que se sigue descubriendo todavía, ¿eh? Porque hubieron varios vacunatorios VIPs, es en plural, distintos lugares. Obviamente. Pueblito por pueblito. No, bueno, por eso, pero ya sabemos cómo funciona eso. Eso, digamos, es los privilegios que se arrogan los que están en el Estado, porque tienen el monopolio de la violencia.
Obviamente que si esto hubiera sido hecho desde el sector privado, este tipo de cosas no hubieran pasado. Por eso después aparece Bobolov puteando contra el sector privado, digamos, o sea, y las vacunas y eso, y muestra su ignorancia, porque si las vacunas tienen un precio internacional, por decirlo de alguna manera, donde están todos comprando y vendiendo ese precio, él agarra y se enoja porque el que sería el precio, digamos, y que habría solamente para los que más tienen, y discúlpame, o sea, bueno, estás modificando el precio con lo que estás haciendo. En realidad lo que estás haciendo es un subsidio, entonces, digo, y la verdad que con todo lo que recauda el Estado, sin lugar a dudas, podrías dar un subsidio. ¿O para qué existe este tamaño de Estado obsceno e impagable? O sea, por lo menos que haga cosas que puedan servir, pero no, tampoco lo hace. Es muy llamativo. Ahora, ¿qué hace doña Catalina? Hagamos de cuenta el ejercicio que tiene en La Plata, en el centro, alquila un local comercial, tiene, no sé, una mercería, atiende ahí a sus clientes de hace 40 años, y otra vez le cierran todo y no puede trabajar, porque el gobierno... ¿Qué hace esa persona? Está al borde de la quiebra definitiva. Claro. Yo, digamos, o sea... como consecuencia de la campaña estoy yendo a visitar digamos, distintos lugares vinculados a la gastronomía, al turismo y cosas por el estilo, y la situación es extremadamente delicada. Mirá, días atrás estuve en el Tortoni. Histórico café de Buenos Aires. Claro, 80% de su clientela tiene que ver con el turismo. Ya está, te lo dije todo. Ya me dijiste todo. Están operando a menos del 10%. Claro. Tienen el 75% de la gente suspendidas y con repros. ¿Me comprendés? Sí. Es decir, ¿para qué? Para no echarlos. O sea, y hace meses y meses y meses que pierden dinero. O sea, eso es insostenible en el tiempo. Entonces, y vos decís, no, bueno, yo digamos, subí las fotos a Instagram, la tristeza que te da ver todo el Tortoni vacío. No, una locura, una locura. O sea, y están las fotos, las subí a Instagram. Ahora, yo el otro día fui a tomar un café, ¿sí? A un lugar donde, digamos, viste ahí enfrente del Rulero. Sí. Y pasás por los locales. Abajo de la autopista, ¿decís? Claro. Sí. Y ¿cómo es? Están todos los locales adentro vacíos. Claro, obvio. O sea, entonces te quedan los lugares de afuera y relativo cuánto los pueden llenar, digamos, hicieron un montón de inversión para poder tener ahí afuera y ahora le cierran a la noche, entonces, o sea, lo dejan a medio turno. Sí, y no sabemos qué va a pasar ahora con lo que vengan ahora, ¿no? ¿Me comprendés? Porque yo justo ayer estaba por esa zona, pasás por el patio Bullrich, ¿sabés lo que es verlo cerrado y mirar para adentro? O pasar por el Abasto y mirar para adentro. O sea, esta gente no tiene idea de lo que está haciendo, está generando un desastre. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es que esta gente, esta oligarquía política, no está dispuesta a dejar de robar. Entonces, como no está dispuesta a dejar de robar, no le quedan recursos ni para vacunar ni para testear. Consecuentemente, ¿cómo ajusta esto? Encerrando a la gente. Pero encerrando a la gente, lo que vos haces es generar quiebras masivas. Es decir, el año pasado te comiste el capital de trabajo, no solo que te comiste el capital de trabajo, además, ¿sí?, te comiste el capital financiero para no echar a la gente y seguir sosteniendo a los empleados pese a la situación, y ahora ya no tenés nada. Si vuelven a insistir en esta estrategia, la quiebra va a ser monstruosa. O sea, porque ya además venís de un año espantoso. En vez, digamos, el gobierno que se jacta de lo que crece la economía y todo, que en realidad es un rebote. Exactamente. ¿Me comprendés? Sí, son algunos sectores. Yo conozco gente que todavía no se pudo ni levantar del año pasado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, por eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para que te des una idea, si vos el nivel de producción de la economía, digamos, se mantiene en los niveles de diciembre último pasado, el PBI mostraría un rebote de 6 puntos de 6%, ¿sí? Una expansión. Pero no es que estás creciendo, es que estás rebotando de lo que caíste. Claro, venimos del subsuelo, digamos. Sí, claro, entonces, digo, ni siquiera todavía llegaste a planta baja.
Claro, era como cuando Néstor Kirchner hablaba de todos los números, Bardo, y muchos se lo comían a eso, ¿no? Pero el tema es con qué nos comparaba, de dónde veníamos. Ese es el tema. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con una expansión del 6% del PBI, digamos, solamente estás recuperando una parte de lo del año pasado, que ya veníamos de caída de 2 años, ¿sí? Uh-huh. Pero no solo eso, sino que además ni siquiera, digamos, o sea, es crecer. Entonces, bueno, la realidad es que cuando ya empiezas a mirar los números, empezás a ver la desaceleración en todos. Claro, claro. Es decir, todos los indicadores de actividad empiezan a mostrar desaceleración. O sea, con lo cual la situación es extremadamente compleja. Imagínate si vienen con eso, que se adelantan y todo, y presionan, y también más para presionar a Horacio Rodríguez Larreta en este caso, ¿no? Porque no saben qué hacer. Y vos viste cómo le están haciendo la campaña gratuitamente a Horacio Rodríguez Larreta, el Frente de Todos. Me parece que, digamos, ahí también hay 2 dimensiones del problema, ¿eh? Lo que está, los alumnos de rehenes en el medio y los argentinos también, pero... No, yo creo que hay 2 dimensiones distintas del problema. Una parte del problema es el gobierno avanzando inconstitucionalmente sobre la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la palabra lo indica, la palabra lo indica. Claro, un estatus similar al de una provincia. Exactamente. O sea, y ahí, digamos, y en ese estatus jurídico, la ciudad es responsable de la educación, digamos, responsable de la salud, o sea, entonces, y en algún sentido, en algunas cuestiones, digamos, de la seguridad. Entonces, en ese sentido, y eso también tiene que ver con la discusión de la coparticipación que arrancó antes, lo que tenía, lo que le dieron, lo que le sacaron. Okay, esa es una discusión y está claro, digo, que lo actuado por el gobierno nacional es inconstitucional. ¿Sí? Ahora, lo otro, sí, que sucede, mi sensación es que Larreta tiene mucho de triturador de encuestas y poco de estadista. O sea, está pensando con la encuesta en la mano, decís vos. Claro, pero, digamos, o sea, Larreta es el político más profesional de la Argentina. Bien, buena definición. Es decir, Larreta está todo el día haciendo encuestas. Claro. Sí. O sea, todo el día está haciendo encuestas. Digo, de mano menor, ¿no? Porque, digo, o sea, uno debería preguntarse si efectivamente eso de hacer encuestas corresponde, digamos, a la gestión de gobierno. Pero, digamos, más allá de eso, digamos, o sea, de si es usado o no políticamente para su beneficio personal en su ambición de querer ser presidente, ¿sí? Digo, lo cual, digamos, me parece que empieza a tener un tono bastante oscuro. Lo que digo es otra cosa. Es decir, cuando vos mirás las encuestas, siempre es una foto y mirando para atrás. Y a veces la lectura de las encuestas, claro, entonces el que ve que dentro de las preferencias de la gente, digamos, la salud cayó fuertemente en las preocupaciones. Y después hay otros temas vinculados a la hipocresía de la gente. Porque cuando vos terminás hablando con la gente, lo que más le está preocupando, digamos, a muchos padres, y aún, digamos, cuando suene duro, es decir, es un problema de guardería, no un problema de educación. Es decir, digamos, entonces, porque yo te voy a decir algo, si a vos verdaderamente te molesta la educación, ¿sí? Ahí la cosa es bastante más complicada. Porque entonces deberías haber colgado en la plaza a 3 o 4 ministros de educación ya. Porque yo te recuerdo que Argentina, después de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo en el mundo, gracias a la obra de Sarmiento, hoy Argentina en las pruebas PISA está 7º en América Latina. En América Latina. Solo en América Latina. Claro, el 50%
30% de los chicos no entiende lo que lee. Lee cada vez Que el menos. 70% de los chicos no puede resolver un problema matemático básico. Solo el 0,5% está en el lote de la excelencia. ¿Sí? Entonces, digo, vos tenés un escándalo en la educación. Entonces, si a vos te encierran con tu hijo, podrías decir, esta es una oportunidad maravillosa para ponerlo a estudiar y que estudie en serio y no, digamos, que sea formado y adoctrinado, ¿sí?, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación, que lo que hace es formar socialistas. ¿Entendés? O sea, sería una oportunidad brillante. Claro. Pero claro, ¿me comprendés? Claro, o sea, llega un momento que, claramente. digamos, a los padres es como que para decir, ahora esto no te lo va a admitir nadie. No, obvio. Entonces, digamos que tienen las que tejer por el piso de tener a los chicos en la casa. Claro. Entonces, como no te lo van a admitir, van a decir, no, porque nos preocupa la educación, porque la educación... Si te preocupara la educación, ya te hubieras cargado, por lo menos hubieran ahorcado en la plaza a tres ministros de educación. Lo que sí son, ¿me comprendés? Sí, totalmente. Lo que sí son ciertos son... Digamos, y esa hipocresía la reta, porque en el fondo, cuando vos empezás a escuchar, no, bueno, pero yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que hacer esto, claro, ¿sí? Y no puedo tener al chico en casa. Ah, entonces, bueno, ponele, digamos, una tutora barra niñera. Ah, no, eso es muy caro. Claro, cambio la plata, mandalo, te dicen. Claro, mandalo a una guardería. Ah, no, eso es muy caro. Ah, entonces, digo, para vos el punto es que el colegio es una guardería barata. Claro. Entonces, ¿te comprendés lo que te digo? Sí, o sea, sí. Entonces hay un montón de hipocresía y él está obrando en esa hipocresía. Claro. No, eso Entonces, está totalmente claro. Llega, porque yo, digamos, o sea, esto es lo que a mí me aterra. Le llega a pasar algo a un chico, ¿me comprendés? Sí. Y esto va a ser una catástrofe. Entonces, digo, me parece que se está manejando irresponsablemente. ¿Me entendés? Entonces están todos jugando a la política, ¿sí? Y en el medio hay, este hombre está, digamos, haciendo, digamos, encuesta y no tiene nada de estadística, ¿está? Claro. Ojo, que con el tema sanitario, eso sí, tiene rigor científico de la cantidad que se contagiaron hasta el momento en los colegios en la Ciudad de Buenos Aires, sí es de menos del 1%. Eso es real, ¿eh? Eso está constatado y contra eso, fíjate que no pudo ir ningún gremio kirchnerista ni el propio gobierno, porque no tienen números mejores o números para poder contrastar esos números. Entonces hay que mostrar, digamos, los números, ¿sí? Hay que mostrar los números con rigurosidad y no lo hacen ni de un lado ni del otro. Mirá, te voy a contar un ejemplo. Esto está en el libro de Alan Greenspan, ¿sí? El autobiografía. Sí. Él, digamos, está en la primera parte, porque debe estar en la hoja 100 y pico. Él era jefe de asesores de Nixon. Bien. Entonces, había que discutir la reforma previsional, porque, Dios, estaba yendo el sistema de carajo. Y, digamos, los números no cerraban de ninguna manera y eso inexorablemente iba a explotar. Bien. Entonces, y la verdad que los republicanos y los demócratas se tiraban de todo. Y Greenspan en el libro dice que él no dudaba de las buenas intenciones y de la buena fe de ambos bandos. O sea, él no dudaba de eso. En Argentina esto debería ser lo primero que pones en duda porque, digamos, lo que marca todo acá es la miserabilidad de la política. Claro. Pero, para seguir con el ejemplo, para el caso que cuenta Greenspan, mira, el tema es el siguiente. Lo que él hizo es, convocó a los jefes de bancadas de diputados y senadores, tanto de los republicanos como los demócratas. Entonces él ahí en el libro menciona a estas 4 personas. Y una de las cosas que él le dice es, ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no tienen derecho a tener sus propios datos. ¿Qué frase? Y esto, fíjate que cuando se da la discusión entre Larreta y Alberto Fernández, uno muestra unos gráficos y el otro muestra los otros gráficos y se pelean porque los gráficos son distintos. Claro, no, totalmente. Bueno,
Bueno, Sergio, eso no puede pasar. No debería pasar, no debería pasar. Bueno, el presidente también, ¿no? Siempre escucha a los mismos, entre comillas, científicos, teóricamente expertos, en lugar de ya abrir el juego, ¿no? Claro, eso también, digamos, o sea, habla muy mal del presidente. A ver, hay una regla en el fútbol que es equipo que gana no se toca. Claro, pero este pierde por Ahora, goleada. negro, a vos te acabas de perder 10-0 el año pasado. Por eso. Esto es otro tema, justamente. Es decir, los tenés que sacar a patadas en el traste a todos. Sí, pareciera que el representante es el mismo de todos, entonces. Claro, entonces me comprendés, o sea, a ver, el señor Pedro Can, su hijita, Luis Cámara, Eduardo López, sí, bueno, digamos, Inés ya se lo llevaron puesto, Carla Bisotti, Kreprak, Goyán, todos esos hay que pegarle a todos una patada en el orto. O sea, se fueron todos al Digamos, descenso el año pasado. En un cohete y mandarlo a un planeta del cual no puedan volver más. Claro, se fueron todos al descenso en la temporada pasada ya. Sí, pero es como que hubieran salido de la A y hubieran descendido a la D y perdieron 5-0 con Yupanqui. Claro, con Sacachispa. Está Claro, claro, porque perder 5-0. De la desafiliación. Claro, porque sí, perder 5-0 contra Messi, contra el Barcelona, sería un honor, digamos. Claro. Es una cosa increíble. Bueno, ha sido como siempre un gusto muy grande. La última y concretamente económica / financiera, 9 pesitos aumentó en la semanita nomás. ¿Se terminó el veranito para el dólar? Mira, ahí están pasando algunas cosas. O sea, el gobierno dejó correr un poco el oficial porque, a ver, al nivel al que viene creciendo la economía de Estados Unidos y a lo que viene, digamos, incrementándose la chance de recalentamiento, digamos, en dicha economía y en varias economías desarrolladas, lo que hicieron es que el dólar se estuviera apreciando. Entonces, básicamente, el gobierno acompañó eso, es decir, la devaluación del resto de las monedas contra el dólar, y eso te impacta, digamos, en los paralelos, y obviamente, digamos, tampoco puede estar todo el tiempo haciendo lo que hizo durante la primera parte del año, de estar rifando nuestros ahorros en el sistema previsional para controlar un tipo de cambio insostenible. Claro. Así que, moraleja, sí, se comenzó a terminar el veranito, entonces. Sí, digamos... Y sí, si dejan de... A ver, Sergio, en el mundo de las tasas hiperbajas, Argentina en la punta corta tiene un riesgo país de 2000. Claro. O sea, digamos, aquellos que hemos vivido otras épocas, ya sabemos que eso es... O sea, grita default. Claro. ¿Me comprendés? Y Argentina reestructuró la deuda hace poco menos de un año. Claro. Increíble. Los bonos cotizan debajo de lo que cotizaban previo a la reestructuración. Eso no lo dicen, eso no lo aclaran. No, pero claro, cuando vos mencionás esto te salen, digamos, los del gobierno y el otro día digamos, una funcionaria me decía, mientras que él, digamos, negocia con los grandes países del mundo, está por Europa negociando con los grandes países del mundo, vos seguís tuiteando. O sea, falacia de la autoridad. Digo, mirá, antes también dije lo mismo, que iba a andar mal la reestructuración y cómo está, pésima. Total. O sea, con lo cual, digamos, o sea, yo, un simple tuitero, ¿sí? Un simple Instagramer, un simple youtuber, digamos, o sea, le pego sistemáticamente, mientras que, digamos, Guzmán erra goles sin arqueros en el área chica. Para muchos había presentado a principio de abril la renuncia, pero bueno, después eso no se terminó de confirmar, pero se ve que alguna amague hubo, ¿no? No lo sé, Sergio, la verdad que vos viste cómo son el tema de los rumores, a veces, o sea, esos rumores es para operar y para sacar de la cancha gente, para testear, digamos, cómo viene la mano. Yo digo, viste, yo no suelo guiarme por ese tipo de cosas,
yo miro las cosas ya más desde un plano más estructural. O sea, y la realidad es que cuando vos mirás todos los números de Argentina es un desastre. Bueno, pero por eso mismo, digo, ya hay un desgaste sufrido también por Guzmán, eso está claro también, ¿no? Eso está más que claro. Claro. Sí, ese es un tema no menor, pero fíjate que también es interesante porque la crítica a Guzmán más dura, por la cual lo desplazaría, es para dar posiciones al Instituto Patria, que es básicamente hacer las cosas aún mucho peor de las que ya lo hace Guzmán. Claro. No es para ir para el otro lado y para la normalidad, sino para insistir y redoblar esfuerzos sobre lo anormal, lo que no sirve. Exactamente. O sea, no un frente de todos, sino un frente de pocos. Claro, a ver, vos tenés un descalabro fiscal enorme. O sea, vos tenés que corregir el descalabro fiscal. Bueno, el Instituto Patria propone intensificar el descalabro fiscal. Es una cosa increíble. La verdad, llamativo. Fórmulas. Si me permitís, lo pongo en números para que, digamos, se vea más claro. Sí, dale, a ver. Yo te voy a repasar las crisis más grandes que tuvo la Argentina en la historia. A ver, dale. La crisis del 75, el Rodrigazo. Bien. Teníamos un déficit. ¿Hola? Sí, ahí está. Teníamos un déficit fiscal de 14 puntos. A ver. Después, del 82, tablita, teníamos 11. Bien. La hiperinflación de Alfonsín en el 89, 9. Bien. En la convertibilidad voló con 7. El año pasado terminamos con 9. El Instituto Patria quiere llevar el déficit fiscal a 11. Listo. Ya está. Listo. Ya con eso cerramos. Con eso cerramos. Una cosa increíble. Javi, gracias como siempre por haber participado. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Un abrazo muy grande. Cuídate. Bueno, ha sido Javier Milei, clarísimo como siempre, donde uno puede hablar de economía, pero hay economía y algo más.